Cándido en la Asamblea, el debut narrativo del diputado por Huelva del Partido Socialista en las Cortes Generales, José Juan Díaz Trillo. Después de una decena de libros de poesía, ahora cumple esa deuda personal que tenía con la narrativa. Pepe Juan, buenas tardes. Encantado de estar aquí en mi casa, viniendo de Madrid, recién llegado, pero qué bien se está en Huelva y en esta fecha. ¿Me permite, por favor, que te tutee? Fue profesor mío, nos tenemos un aprecio desde hace muchos años, me van ustedes a permitir que lo pueda hacer. Sí, acabo de encontrarme con otro alumno y eso da mucha satisfacción. Yo creo que la enseñanza tiene esa gratificación de encontrarte a tus alumnos y que te aprecien, sobre todo. ¿Cómo te gusta que te llamen? ¿Político? ¿Escritor? Bueno, me parece que la política es una tarea muy noble. Es verdad que está en horas bajas, pero bueno, creo que es una tarea muy necesaria. Lo contrario de la política, en este país lo hemos vivido, es la dictadura. Entonces, más vale que haya jaleo, pero siempre en democracia, a eso, a la no política. La política también es la herramienta de la gente que menos tiene. Se construyen hospitales, escuelas, gracias a una buena política, ¿no? En ese sentido, orgulloso de estar en política, pero siempre me gusta decir que la política hay que conjugarla en plural, no puede conjugarse en singular. En singular conjugo, por ejemplo, mi tarea literaria, mis libros, mi vida familiar, y en ese sentido pues bueno, son dos mundos distintos pero complementarios. Yo por lo menos creo llevarlos bien. Lo que no he tenido hasta ahora es tiempo suficiente para escribir esa novela, y dejé el Parlamento andaluz y hasta que he ido al Congreso, ahí se ha dado un periodo de un par de años donde he podido hacer lo que quería haber hecho hace ya tiempo, una novela. Una novela que, como les comentamos a todos ustedes, es el primer aterrizaje en la narrativa después de tantos libros de poesía. Pepe Juan, ¿dónde te encuentras más a gusto? Bueno, para mí la poesía es, digamos, la esencia de la literatura. En fin, decía Caballero Bonal que una novela era como un whisky con agua y con hielo, o el cuento era un whisky con hielo nada más, y la poesía era whisky solo, por poner un ejemplo que todo el mundo entenderá. Es la esencia, ya digo, el laboratorio también de los grandes movimientos literarios. Yo creo que ahí está, es un espacio de emociones. El lector, cuando entra en un poema, es verdad que se lee poca poesía, pero cuando entra en él lo habita, como decía María Zambrano, ¿no? Y me sigue gustando mucho la poesía. Pero la novela me está permitiendo, y esta particularmente, aunque apenas lleva un mes en la calle, encontrarme a muchos más lectores. Eso también es muy gratificante. Lectores que se meten en tu historia, que es una versión además del Cándido de Voltaire, de ese cuento célebre, La historia del optimista, ¿no? Y en ese sentido pues me está resultando muy gratificante, ¿no? Ahí están viendo ustedes en sus pantallas esta portada de Cándido en la Asamblea. Una, digamos, estamos hablando de aterrizaje en la novela, pero aquí en esta novela están, por supuesto, esos tintes políticos, esos grandes acontecimientos, desde la caída del muro de Berlín hasta, por ejemplo, acontecimientos más recientes de nuestra historia política contemporánea, la llegada de la democracia, desde Carrero Blanco, el asesinato, hasta hitos históricos, historias realmente. Conjugar, Pepe Juan, en una novela aspectos históricos, darle ese tono político, unos personajes, Cándido y Carlos. ¿Esto cómo lo podemos conjugar? ¿O cómo lo has conjugado mejor en Cándido en la Asamblea? Yo he querido también introducir al lector en la construcción de la novela. Al final la novela tiene una historia que es un diputado que está escribiendo una novela y habla con su personaje, ¿no? Esto lo hizo Unamuno, por ejemplo. Y entonces a partir de ahí se cruzan dos historias, la del presente de Cándido, ya un Cándido con 50 años, que ha cruzado prácticamente toda la vida, y luego tiene esa narración cronológica, lineal, que de alguna manera, pues bueno, un trasunto de aquel Cándido de Voltaire, donde ese personaje, pues como en aquel relato, se va tropezando continuamente. Tiene un abuelo que le sigue diciendo que vive en el mejor de los mundos posibles, pero él se va tropezando con acontecimientos históricos a lo largo de una historia también que se sitúa prácticamente en muchos lugares del mundo, y he querido ir combinando las dos historias hasta tal punto que al final acaban cruzándose. Y bueno, pues era un experimento que ha salido con casi 400 páginas, pero quienes lo han leído me han dicho que es una novela amena. Son capítulos cortos, y conforme se va avanzando, en la presentación de Huelva el otro día, que estuve con mi buen amigo y excelente poeta y novelista Juan Cobo Wilkin, hablaban él y el editor de que cuando ya uno alcanza las 40, 50 primeras páginas se va familiarizando, se va enganchando, y parece que al final también pues quedan contentos de haberlo leído.
un diario de sesiones que también aparece recogido aquí, que es una de las maneras quizás en la estructura digamos de la novela, o cuando tú lo concebiste no era así. Bueno, yo quería por una parte desde la primera persona, que es el Cándido ya mayor, que está hablando con su escritor de la novela que escribe ese diputado, y al mismo tiempo hay una segunda persona que es la de ese abuelo, que es como el preceptor de la historia de Voltaire, que va hablando a través de cartas, ¿no? Con lo cual se habla en primera, en segunda, en tercera persona, hay un coro de voces que también surge un episodio, que es ese diario de sesiones, donde hago una crítica siempre amable. La novela es una novela irónica también, como creo que la gran novela, sobre todo española, es una novela siempre con una perspectiva de ironía, y en este sentido pues hablo del lenguaje político y de la perversión muchas veces del lenguaje político. Y hay personajes, ninguno se corresponde con nadie en concreto, pero los lectores puede que identifiquen a alguien conocido o que le pueda sonar, ¿no? Si hacemos un experimento, imagínate que tenemos una máquina del tiempo, lo metemos en un sobre, lo mandamos a Voltaire, lo lee, ¿qué diría este gran autor, este gran filósofo, precisamente de todos los acontecimientos y de esta novela? Uy, permíteme que te diga que he tenido ya varias entrevistas, ¿no? Que ha sido la mejor pregunta que me han hecho. La pregunta al millón. No me lo esperaba, Muchas veces en clase, y, niño, las cosas que tú me preguntas, hijo mío, no me la preguntas. No, me ha encantado. Bueno, me alegro de haber sido tu profesor, ¿eh? Muchísimas gracias. Pero bueno, pues me encantaría poder conversar con él y con otro escritor italiano, Leonardo Sciascia, que en los años 70 construyó también una historia de Cándido. Dijo Montesquieu, un contemporáneo, coetáneo de Voltaire, que esta era una novela que tenía que escribir cada generación. Y yo lo que hablaría con él es desde su generación, de la generación ilustrada. Es un homenaje a la ilustración y a los valores de la razón, también de la libertad, de la igualdad, esos grandes valores que yo de alguna manera también asumo políticamente, ¿no? Y sí que me encantaría preguntarle qué le ha parecido. ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? Bueno, y ya que has nombrado a Montesquieu, que es uno de los padres de los estados modernos, con la división, esa aportación que hizo de la división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, yo creo que se sentiría, te digo yo, no los he conocido, me los he estudiado, pero bueno, que diría esos tintes políticos, todas estas estructuras, esas bases, digamos, políticas, adentrarlos en una novela, igual les chocarían a ellos, acostumbrar a los tratados de política, de filosofía, ¿no? Digo yo. Claro, la novela es prima hermana del ensayo. Una buena novela, muchas veces se ha dicho incluso que Crimen y Castigo es un gran manual de derecho penal, o que el mejor tratado de la esquizofrenia es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Yo, bueno, si ahí el lector se introduce en el mundo político y conoce de alguna manera mejor la estructura política, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Y en este sentido, yo lógicamente no he querido hacer un ensayo, pero ha citado a Montesquieu. En este país hemos vivido prácticamente un año donde en mayo del 68 los estudiantes de entonces, que aparece ahí de un modo muy intenso también en la narración, llevaban una pancarta que decía avisad a Voltaire, ¿no? Como para que viniera a arreglar todo ese mundo tan maltrecho. Yo en este año que hemos pasado último dije alguna vez de broma, hay que avisar a Montesquieu, porque había que tener claro que esos tres poderes tienen que estar engarzados. No podemos vivir en un país con un solo poder legislativo y un gobierno en funciones. Teníamos que funcionar con ese triángulo, que es el triángulo perfecto de la democracia, donde está el gobierno, está el parlamento y está la justicia, ¿no? Ya por fin, hace mes y medio, hemos equilibrado ese triángulo, no a la satisfacción de una persona de izquierdas como yo, pero bueno, había que hacer posible lo que era necesario, que este país tuviera un gobierno y estuviéramos en este momento hablando ya de cuestiones que afectan a la gente, pero no quiero entrar en esta entrevista en política, ¿no? Si Pepe Juan no hubiese tenido esta vida como político, Cándido en la Asamblea, ¿estaría hoy aquí en estos momentos mis manos? Bueno, yo este libro, desde que leí aquella novela de Sciascia al final de los 70, así prácticamente 30 y tantos años, era yo profesor, había publicado un par de libros de poesía, siempre asumí ese reto de Montesquieu, ¿no? De que había que escribir un Cándido de mi tiempo. Claro, yo creo que se ha empapado de política del mismo modo que me he ido empapando yo a lo largo de mi trayectoria. Es verdad que ha sido una trayectoria en la que he vuelto varias veces a mi trabajo de profesor, de editor también, de publicaciones educativas, y en ese sentido pues yo creo que se ha enriquecido con todo. Y es un Cándido de madurez, desde la madurez, y espero que eso haya contribuido a que sea un Cándido mejor.
Me has hablado de tiempo y la persona encargada de tiempo en esta casa es mi compañera Luna Cruz, que me está pidiendo paso. Luna, vamos a tener un fin de semana tranquilo, un fin de semana despejado con un poquito de solito, que podamos disfrutar de todas las actividades que hay este fin de semana y sobre todo de esa gran cena Nochebuena con los amigos y con la familia. Buenas tardes, cuéntanos, guapa. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El invierno no ha podido empezar de mejor forma y es que, como puedes ir viendo, se nos presentan unos días y tenemos por delante un fin de semana de Nochebuena, de Navidad, bastante agradable y apetecible. Fíjate la previsión para este viernes, mañana viernes, el sábado y el domingo. Mucho sol. Panorama completamente anticiclónico, un sol muy generoso que va a estar presente con nosotros durante todo el fin de semana en toda la provincia y temperaturas, atención, en ascenso, en un ascenso además considerable para la época, para el invierno ya que en el que estamos. Mañana llegamos casi a alcanzar, a rozar los 20 grados de máxima, nos quedamos con 19 grados y se van a repetir esas cifras, esas máximas para el sábado también y el domingo, 19 grados. Las mínimas mañana ascienden de forma más tímida, con 9 grados, pero el sábado llega a subir hasta los 10 grados y el domingo de nuevo podría volver a bajar con unos 8 grados. Todo esto es consecuencia en gran parte por el viento que empieza a soplar de componente este y eso ayuda a que la masa de aire frío que teníamos encima se desplace, se aleje y nos quedemos pues con un ambiente mucho más cálido y agradable. El sábado sería cuando soplen los vientos con algo más de intensidad de componente sureste, mañana serían flojos del este y el domingo de nuevo serían flojos del este. La humedad se nota, ha bajado y va a bajar más para este fin de semana con un 64% el viernes, el sábado de nuevo 64% y el domingo volvería a ascender ligeramente hasta el 69%. Así que, ¿qué más podemos pedir? Mucho sol, temperaturas no demasiado cortas, más bien altas, temperaturas cálidas para la época y en general panorama tranquilo y agradable. Disfruten en casa, disfruten los que vayan también a festejar esta Navidad, porque desde luego el panorama y la previsión se prevé bastante pues apetecible. Te mando un beso muy grande, te deseo una feliz Nochebuena, una feliz Navidad y nos vemos ya la semana que viene. Chao. Un beso, guapa, y felices fiestas, que tuve la oportunidad de decírtelo personalmente. Gracias por darnos ese tiempo, bueno, como si dependiera de ti el tiempo, las cosas como son, pero como parece que estás en racha, te voy a pedir para que dentro de nada en el sorteo de los niños, a ver si tú tienes algo que ver con los astros y nos traes un buen premio aquí a Huelva, que hacía falta, que tenemos ganas que toque ya por fin la lotería, hombre, en Huelva. Bueno, pues estábamos hablando con Pepe Juan de Astrillo precisamente de la presentación de su novela, de su primera novela narrativa, después de cerca de 10 libros de poesía de Cándido en la Asamblea, que recoge con un tinte irónico la vida política, la sociedad, todo esto muy bien enristrado, como él sabe hacer. Pepe Juan, de todos los acontecimientos históricos que aparecen en este libro, desde estas protestas estudiantiles del 68, el asesinato Carrero Blanco, la caída del muro de Berlín, etc., etc., ¿con cuál te quedarías o cuál te hubiera gustado vivir in situ? Bueno, yo creo que he tenido la fortuna de vivir el espacio de convivencia, de concordia, que es una palabra muy de la Ilustración francesa, más largo de la historia de nuestro país. Yo creo que somos afortunados. Yo cuando alcancé la mayoría de edad pude votar, por tanto no puedo quejarme, no me iría a otro lugar. Es verdad que hay acontecimientos felices y acontecimientos terribles, guerras, terremotos, pero me quedaría lógicamente con esa pizca de felicidad que nos da el poder vivir en paz, en primer lugar, con un mundo tan conflictivo y al mismo tiempo en libertad y con una igualdad que hay que conquistar cada día, ¿no? ¿Habrá una segunda parte de esta obra? No, ese Cándido está cerrado. ¿Cerró? Lo que no sé si habrá otra novela. Eso depende. Ahora mismo imposible. Ahora mismo todo mi tiempo está en la tarea hermosísima, como decíamos al principio, y comprometida de representar a mis paisanos en Madrid. ¿Más tiempo en Madrid que en Huelva? ¿O cómo? Últimamente sí, hemos entrado en un momento, como están viendo todos los españoles, ¿no? Donde, y yo particularmente ahora me he incorporado a la Comisión de Educación y a la subcomisión, donde
donde se va a llevar a cabo el pacto por la educación, y desde luego puede ser una de las tareas, al menos a mí, que más me pueden motivar, y creo que una tarea muy necesaria. La educación es la semilla del porvenir de un país y tenemos que aplicarnos para no ya desterrar la LOMCE, que está ya difunta, sino para construir una buena ley duradera y donde la opinión también, hemos hablado de alumnos y profesores, la opinión de mis compañeros de la enseñanza, de los profesores y profesoras, sea fundamental. Pues ya saben ustedes, si quieren conocer de primera mano esta obra Cándido en la Asamblea, lo mejor que pueden hacer es adquirirla. Pepe Juan Díaz Trillo, su primer aterrizaje o su primer debut o el cumplimiento de esa deuda que tenía con la narrativa. Ha sido un placer, Pepe Juan, poderte entrevistar una vez como más. además nos ha dicho Luna, ese nombre tan bonito, que vamos a tener unas navidades soleadas, a mis paisanos, a vuestros televidentes, eso, que tengan unas navidades y sobre todo un año muy soleado. Felices fiestas, feliz Navidad. Felices fiestas a todos y a todas. Me permites además saludar a mis paisanos. Por supuesto que sí. Y eso, ojalá. Salud primero y a ser posible, y creo que debemos de conseguirlo, trabajo. Y a todos ustedes, decirles que también las felicitaciones desde esta casa, desde este programa Mejor Si Se Vuelva, a todos ustedes. Nosotros ya nos marchamos, mañana no tenemos programas en directo, tenemos lo mejor de nosotros mismos, el lunes es festivo, pero el martes estamos aquí nuevamente a las 5 de la tarde. Como todavía faltan unos días y entre medio tenemos esta cena navideña, pues desearles a todos ustedes feliz Navidad, que lo pasen en compañía de los suyos, de sus familiares, de sus amigos, que si se acuerdan de alguien que ya no está con nosotros, que como decía nuestro psicólogo una semana aquí, que tenemos que acordarnos de que nos hicieron muy felices y que nuestros recuerdos también perduran. Y otro último consejo, me lo van a permitir, si van a coger el coche, por favor, mucha precaución. El alcohol y el volante como que no se llevan nada bien y no solo ponen en peligro su vida y la de las personas que van con usted en el automóvil, sino de aquellas otras personas que también están en esos momentos en las carreteras. Es una fiesta de diversión, es una fiesta de pasárselo bien, pero tengamos también la conciencia dos dedos de frente, porque queremos volver a verles a todos ustedes nuevamente en sus hogares, en sus casas y sobre todo sintonizando esta casa Telonuba. Así que hasta el próximo martes a las 5 de la tarde. Hasta ahora.